Hola amigos, soy Ernesto Figueroa Bernardini, tu abogado en línea. El día de hoy voy a referirme a lo que es la Constitución, lo que contiene la Constitución, cómo se codifica la misma, pero antes de entrar en detalle, quería referirme a un tema que muchos de ustedes me han hecho llegar a través del Facebook y a través de sus llamadas. El problema de los artistas. El ministerio, como ustedes bien saben, está apoyando al arte en general a través de unas líneas de apoyo a la cultura. Pero está demorando demasiado este proceso y tenemos muchísimos artistas que están pasando realmente una situación muy difícil, muy mala. Entonces, desde acá, la invocación a quienes tienen que ver con este tema para que, por favor, lo más pronto posible, aceleren este tipo de ayuda, que hay gente que realmente lo necesita. Ya entrando en materia, quería referirme a lo que se entiende por constitución. Y lo hago porque vamos a comenzar con una línea de programas que tienen que ver básicamente con el desarrollo de conceptos que van a fortalecer la ciudadanía, el conocimiento del civismo de las personas. Hemos pasado por semanas muy complicadas y creo que es importante que todos sepamos, por ejemplo, qué es una constitución, cuáles son los poderes del Estado y qué funciones tienen, qué órganos existen consagrados en la Constitución, qué derechos tenemos como ciudadanos, etc. Pues bien, una constitución es un acuerdo, reglas de convivencia que establece una sociedad. Es sin duda un pacto político y social. Rige este texto para todos los habitantes de un país determinado. Es sin duda un gran proyecto de vida, una aspiración que tiene este grupo humano llamado comunidad. ¿Es necesario contar con una constitución? Sin duda. No puede existir un grupo humano sin unas reglas mínimas de convivencia, sin que se establezca cuál es el modo de gobierno de un país determinado y cómo funcionan pues las cosas definitivamente, y qué obligaciones tenemos y qué derechos tenemos. Te digo como anécdota, como comentario, que este país ha tenido 12 constituciones. Una de ellas, la de 1826, creada por Bolívar, se llamó la Constitución Vitalicia. Duró exactamente 49 días. Estados Unidos tiene una constitución desde 1787, ha sufrido más o menos 26 cambios, pero el texto en sí se mantiene ya hace más de 200 años. ¿Qué contiene una constitución? Una constitución debe contener una serie de principios y objetivos de una nación. Además debe contener pues los derechos inherentes a las personas, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la información, el derecho a no ser detenido sino por una justa causa y por un juez, etc. Una serie de derechos fundamentales o derechos humanos. La Constitución además debe tener una serie de mecanismos que permiten que estos derechos que tiene todo ciudadano puedan ser salvaguardados o protegidos. Y por ejemplo, la Constitución debe tener mecanismos tales como los procesos constitucionales, de los cuales nos referiremos en otro programa. Y debe establecer además una entidad que vele por el respeto a la Constitución y a la vigencia de los derechos fundamentales, como es por ejemplo el Tribunal Constitucional, del cual también nos referiremos. La Constitución debe tener un conjunto de poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, en donde se deben desarrollar cada uno de los mismos. Debe establecerse cómo se hace una ley. Deben señalarse cuáles son los órganos constitucionalmente autónomos, como por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público, los alcaldes y gobiernos regionales, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva. Debe contener también la Constitución un régimen económico, un régimen dedicado a las comunidades campesinas y nativas. Entonces, todo esto lo contiene la Constitución, se establece en la Constitución a lo largo de una serie de artículos. ¿Cómo es que se crea una Constitución? Se crea a través de lo que se denomina una asamblea constituyente o un congreso constituyente. ¿Quién lo elige? El pueblo. ¿A cuántos? El número es variable,
el número de congresistas constituyentes es variable, y esa constitución se debe elaborar y trabajar a lo largo no menos de un año para que se dicte un texto que refleje básicamente las necesidades, las aspiraciones de toda una comunidad. Y debe ser el fruto del consenso, de escuchar a todas las fuerzas políticas que representan al pueblo que los eligió. Te comento, por si acaso, que si se creara una asamblea constituyente, si se eligiera una asamblea constituyente, esta sería en base a los partidos políticos vigentes, inscritos, que tendrían que presentar candidatos a la asamblea constituyente. Esa asamblea debería sesionar con sueldo para esos congresistas constituyentes, con asesores y demás. Y todo un tiempo largo que permitiría que mientras tanto, mientras se cree una nueva constitución, el país se mantenga, sin duda, en una situación complicada, ¿no? Una constitución vigente y otra elaborándose. Eso no genera estabilidad ni seguridad, sin duda. ¿Que hay cosas que hay que cambiar en la constitución? No lo dudo. Sin duda que hay que cambiar muchas cosas. Y es lógico. Un texto constitucional con el tiempo puede ir cambiando porque la realidad, la situación política, social, económica, cultural de un país cambia, evoluciona con el tiempo. Entonces no es igual lo que se pensaba o se vivía en el siglo XIX o XVIII a lo que se vive en el siglo que vivimos actualmente, en el siglo XXI. Las cosas cambian. Entonces la forma de cambiar una constitución, ya lo he dicho hace un momento, puede ser a través de una asamblea constituyente, pero además la propia constitución, la nuestra, la de 1993, señala un camino para modificarla. La asamblea constituyente, repito, modificaría el total de la constitución, pero la constitución prevé la posibilidad de un cambio a través de dos legislaturas. El Congreso, no este porque se va en julio, pero el Congreso que elijamos a partir de julio del próximo año, podría cometer la tarea de, en 2 años, hacer la modificación que se requiera para tener una constitución que todos queramos. Entonces no habría necesidad de una asamblea constituyente. Ojo, es una posición que la propia constitución la da. Pero además, ciudadanos, el 10%, equivalente al 10% del electorado nacional, podrían solicitar un referéndum para que se haga una reforma total o parcial de una constitución. Es decir, el pueblo organizado, el 10% del electorado, puede recurrir a las autoridades pertinentes, ya lo explicaremos en otro programa, y pedir que se cambie o se modifique la Constitución. Otra posibilidad es que haya una iniciativa de reforma constitucional. El 3% de la población electoral podría remitirle al Congreso unas propuestas de cambio. Para todo esto es necesario un debate profundo, amplio, que se sepa en primer lugar qué es la Constitución, cuál es la Constitución que tenemos, qué debería cambiarse en esta Constitución que tenemos, cuál sería el mecanismo idóneo para hacerlo, porque de lo contrario, si llegamos a un cambio por cambiar, porque es la moda, porque se me ocurrió, porque todo el mundo lo quiere, y no es algo pensado, vamos a llegar al momento en que ese cambio no traerá tampoco las bondades o beneficios que todo el mundo quiere o aspira. La Constitución como tal, el texto en sí, el documento en sí, no te va a cambiar la vida. Para cambiar la vida de los ciudadanos hay muchísimas cosas que hacer. Primero, respetar, cumplir y defender la Constitución. Y segundo, como sociedad tenemos que superar una serie de situaciones que nos llevan a la situación que estamos viviendo. Voces exageradas, excesivamente exageradas, de un cambio constitucional porque sí, y que la muchedumbre emocionada hace coro, eco a estos cambios, nos puede llegar a una situación más complicada, amigos, y es esta situación, la denominada oclocracia, que es la degeneración de la democracia. Es decir, es el gobierno de la muchedumbre. Es el poder de la muchedumbre que puede ser manipulada, que de por sí es irracional porque no piensa, que muchas veces es desinformada y que puede llevar a acciones violentas o ilegales. Y entonces se pueden encaramar ahí personajes que actúan demagógicamente
y pueden manipular conciencias para decirle a los demás, al pueblo, a la gente, lo que quieren escuchar. Qué bonito sería que nos digan, no hay que pagar más impuestos, aumentemos los sueldos a todos, la educación debe ser gratuita para todos. Bueno, hay una serie de cosas que llevan a lo que se denomina la demagogia. Es decir, este poder del pueblo se tergiversa por personas que actúan de manera irresponsable. Entonces, mucho cuidado con todo esto que está pasando. Sepamos qué es una constitución, veamos qué hay que cambiar en la constitución, de qué forma podemos cambiarla. En esa línea de pensamiento, mi abogado en línea ha creado un grupo en Facebook que se llama Perú, una constitución para todos. Y en ese espacio esperamos recibir propuestas, críticas, comentarios, todos por cierto alturados. Acá no hay detrás de esto ninguna situación política de por medio, sino abrir un espacio para el debate alturado, para el diálogo, para el plantear sugerencias que creo que va a enriquecer el debate, sin duda. Y lo va a ordenar y lo va a hacer más democrático. Desde ya invito a suscribirse en Facebook a este grupo, como que también los que quieren se suscriban a mi canal, Mi Abogado en Línea, porque los programas que vendrán de acá hasta diciembre estarán dedicados básicamente a los temas que al inicio les dije. Queremos apoyar, construir ciudadanía. A eso nos vamos a abocar el resto del año. Como siempre digo, soy Ernesto Figueroa Bernardini, tu abogado en línea.